Fernández ya ha firmado con la oposición, y también en Ortega se está viendo esto de su esposa, de Rosario, que también quieren buscar la reelección, y por qué no que Uribe sigue también deshojando la margarita, aunque dice él que todavía no se va a meter en el tema de la reelección, pero lamentablemente esta gente cree que las encuestas que le dan, por ejemplo, la mayoría a Uribe de tener un 60% de lo que quisieran tener de uno en la presidencia, justifica completamente la acción de ellos de perpetuarse en el poder. Yo creo que la falta de recambio político, incentivada incluso por los partidos de oposición, que no están haciendo realmente oposición, sino quejándose, y haciendo acuerdos fraudulentos, como por ejemplo hubo un acuerdo del que ustedes saben como nicaragüenses para sacar a Alemán de la cárcel, lo que simplificaba también el paso de poder firmar un acuerdo preelectoral o constitucional para poder llevar a Ortega de nuevo a la reelección o a su esposa, ¿verdad? Creo que esto del tema de las reelecciones permite ver que las democracias nuestras son lamentablemente demasiado débiles y riesgosas. Y encima, cuando vamos a elecciones, se corre el riesgo de lo que pasó en noviembre pasado en Nicaragua, y de lo que pasó continuamente en Argentina en muchísimas elecciones, en muchísimos de nuestros países, el tema de que hasta votan nuestros abuelos muertos. En muchos de nuestros países siguen votando los abuelos muertos y sigue habiendo el problema de la denuncia continua de los fraudes electorales. Las instituciones políticas, lamentablemente en América Latina, son una de las más desprestigiadas. Y todos sabemos y todos leemos la cantidad de encuestas públicas que hay al respecto. Según el barómetro iberoamericano que salió sobre el 2009, o en el tema de gobernabilidad, la gente tiene mucha desconfianza de la estabilidad democrática, muy especialmente en países como Argentina, Paraguay, Panamá y Nicaragua, y algo menos en Uruguay, en Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. Mientras, lo que no era una cosa de locos esto de América Latina, que una de las instituciones que realmente tienen mayor compenetración y confianza en la sociedad son las Fuerzas Armadas. Estamos empezando a pensar de otra forma diferente. Y otros de los que realmente tienen justamente un problema de confianza y de credibilidad, las políticas, que el mayor problema de los latinoamericanos sigue siendo la corrupción. Eso es lo que nos mata como personas. Claro que a veces después cuando nos dan el poder también nos volvemos corruptos. Un problema de lo que Diana decía, de lo que decía Huntington, o alguien así, ¿verdad?, el economista, sobre el tema de lo que nos falta aquí es educación. Yo creería que más que educación es fomentar la cultura de la honestidad, que es uno de los problemas graves que tienen nuestras democracias. La inseguridad, como les decía, es realmente el grave problema que estamos viviendo en toda América Latina, en la mayoría de los países, y obviamente la gente se está sintiendo mal por la grave crisis económica. Entonces el tema del desempleo y las preocupaciones económicas son las otras grandes variantes que tiene la gente latinoamericana. Pero bueno, la inseguridad también provocada, como en México, por el crimen organizado, por el narcotráfico, por las mafias de la frontera. Ya nosotros tenemos el problema entre Paraguay, Argentina y Brasil, con las mafias en la triple frontera, las pandillas en Centroamérica, otro de los graves problemas, y la delincuencia común incentivada por este problema de falta de trabajo, y la provocada por el propio Estado, ya sea por la corrupción en la administración pública o la ejercida como un método de presión para intimidar a los disidentes, de los que vemos. El video póstumo del que hacía referencia antes, de Rodrigo Rosenberg, que acusó al presidente Álvaro Colón, desnuda un poco este tema de la corrupción y la estrecha relación que tiene la violencia y la corrupción en nuestros países. Pero bueno, gracias a Dios aparecen cada tanto videos de este tipo, como aparecieron aquellos, ustedes se acordarán, de Vladimiro Montesinos, que por lo menos nos muestran realmente de cómo se maneja el tema del Estado, la corrupción y la violencia. Y ahí es, creo que también el gran trabajo que vienen haciendo muchos periodistas de investigación para poder denunciar y que nosotros podamos debatir esos temas. Me imagino, creo que todos nos imaginaremos, la cantidad de videos que no han aparecido nunca
o la cantidad de videos que deberían aparecer para denunciar muchas más cosas de las que denunció Rodrigo Rosen. Lo triste y desesperante de todo esto, y ya voy terminando, es que mientras los gobiernos cometen o permiten que se cometan estos hechos y queden en la impunidad, prácticamente manejamos en muchos de nuestros países, como se dijo ahora en Guatemala, 98% de los crímenes de una sociedad como la guatemalteca jamás terminan con castigos o incentivos. Es que el grave problema, mientras los gobiernos hablan de este tipo, viven firmando y firmando y firmando acuerdos y compromisos, y hasta hemos firmado en el 2001 una hermosa Carta Democrática que ya saben para qué sirve la Carta Democrática, ¿verdad? Y lo han dicho muchos. O incluso para cuando alguien quiere hablar, salta un presidente y le dice insulsa pendejo. Y así es la forma como en Latinoamérica esa falta de tolerancia política, esa falta de tolerancia sobre la expresión, hace de lo que Patricia Poleo y Diana hablaban hace un rato: autocensura. Y eso es lo que están logrando y lo que buscan presidentes como Chávez cuando llama pendejo e insulsa, por ejemplo. Yo creo que no es solo o no es suficiente el atropello, la violencia, la corrupción, el quiebre de las instituciones, sino también esa descalificación permanente y el insulto permanente de aquel que no piense adoctrinadamente igual que el emisor, ¿no? Y yo creo que ese es el otro eje central de los problemas en Latinoamérica, la falta de tolerancia que nos tenemos. Recuerdo siempre que una vez cuando fuimos al Congreso de Venezuela a discutir con varios diputados, en aquel momento todavía no cuando el chavismo tenía el 98% de las butacas o de los curules en el Congreso, pegaban unos gritos, se insultaba, y por ahí se da vuelta un diputado y me dice: ¿y ustedes los de la CIP no ven acá la libertad de expresión que hay en este recinto? Y este no es libertad de expresión también implica respetar y tolerar al otro, no gritarle nada más. Pero bueno, ¿qué hacer con tanta desesperanza y qué hacer con tanta... y a quién responsabilizar de todo esto? Y yo creo que nada va a cambiar en América Latina si no se toma conciencia que la única vía de solución posible, a mi entender, es que haya sistemas justos y equitativos de justicia. Creo que todo pasa por fortalecer la justicia, un buen sistema independiente de incentivos y castigos, creo que es lo único que nos puede hacer salir del pozo. Se acaba de firmar, por ejemplo, en Guatemala una ley que permite mayor transparencia a raíz del video de Rodrigo Rosenberg. Derivó en una ley nueva para que haya más transparencia en la elección de los jueces. Pero creo que lamentablemente esto de la justicia no se logra de un día para el otro, ni de un lustro para el otro. Muchos de los que estamos acá creo que el tema es de recambio generacional, es de educación, es de cultura. Creo que los políticos recién ahora pueden sembrar las semillas de esto para que germinen unas décadas y de repente los nietos nuestros podrán cosechar. No creo que podamos ver algo. Yo no tengo mucha esperanza de ver grandes cambios en este momento. Creo sí que lo que se pudiera hacer es que así como en Guatemala se logró una ley, recién una ley, después de siglos de luchar por estos temas, para tratar de que haya mayor transparencia en la selección de jueces, no en la justicia, nada más que en la selección. Creo que ese mismo celo deberían aplicar los partidos políticos y los congresos. O sea, hay que seleccionar gente buena, gente honesta, y lamentablemente mucha de la gente que está en los congresos y en los partidos políticos actualmente en nuestros países no es de lo mejor que tienen nuestras sociedades. Creo que hay una falta de criterios de selección y el sistema tiene que ser creando una cultura de la honestidad que lamentablemente